pesar de tu engaño, todavía siento un cariño especial por Eduardito. Y quiero saber toda la verdad. Todos los detalles son importantes. No necesitas detalles. Tú eres el único que puede salvarlo. Eduardito es tu hijo. Tuyo y de Eva. No, ya. Ya deja de mentir. Cada cosa que dices es una peor mentira. La única Eva Sotomayor que he conocido eres tú. Y fue un engaño. Todo tiene una explicación. Pero lo que te estoy diciendo es la verdad. ¿Cómo te puedo creer? ¿Eh? Dime cómo te puedo creer. Todo lo que me has dicho hasta ahora es mentira. Jamás podría mentirte con algo tan importante. Tú sabes que yo amo a Eduardito. No me manipules. Estoy harto de tus enredos, de tus trampas. Eres capaz de cualquier cosa para lograr lo que te propones. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Estuvimos a punto de casarnos en la iglesia, ante los ojos de Dios. José Ignacio, por favor. El niño está en peligro. Eva nunca quiso que su hijo creciera con los Sotomayor. No confiaba en esa familia. Pues es absurdo. O sea, ¿por qué Eva no va a confiar en su familia? Ellos la abandonaron. La dejaron en el internado en San Miguel de Allende cuando apenas tenía 8 años. Sus padres acababan de morir y ella creció sola. Solo recibía visitas de su abuelo. ¿Esa es la familia que quieres para tu hijo? Sigas diciendo que es mi hijo. Yo no soy su papá. Está bien. No me creas a mí. Pero habla con Antonio. Él sabe la verdad. Las pruebas de ADN no mienten. Es muy sencillo. Una de las razones por las que fuiste compatible con él es porque eres su papá. Lu, estoy orgulloso de ti. No, en serio, Lu, lo que hiciste fue increíble. Bueno. Muy valiente. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Cómo está el depa? ¿Lo viste? No lo vi. Bueno, vi las fotos, lo renté por internet con un amigo, pero tú confía, tú tranquila, que todo va a estar bien. Confía. Y te tengo una sorpresa, Lu. No Lu. A la nueva señora Montenegro, sus llaves. Amor. Ya es juntos, la vida tú y yo, solo nosotros y nadie más. Te amo. Solamente me preocupa lo de mis papás. Pero bueno, si mi papá se hubiera comportado diferente, tal vez si me hubiera querido entender, ¿no? Lu, todo va a estar bien, ¿ok? Tranquila. Tenemos que terminar de preparar todo antes de que mis papás se enteren, amor. Ok. Y escribí una carta a mis papás. Más que nada por mamá. Sentía que tenía que explicarle mis razones. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes, amor? Bien. Nervioso, pero bien. O sea, sí, feliz, el hombre más feliz del mundo. Te pregunté qué haces aquí. Sí, vine por unas cosas de Rosa. ¿Usted cómo sabe que soy yo? Por tu perfume. Y además no me gusta que nadie husmee en cuartos ajenos. Es que solo vine por unas cosas para llevárselas a Rosa. Pero ya me tengo que ir. Hasta luego. No tengo por qué mentirte. Lo único que quiero es proteger a Eduardito. Si el niño es mi hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo te quise decir la verdad. Pero tenía miedo de tu reacción, de tu odio, de tu desprecio. Sobre todo de que quisieras alejarte de él. Sentía terror de que precisamente pasara esto. Eres una cobarde. No te vayas. No mentí para protegerme. Insúltame todo lo que quieras, pero por favor, no dejes que los Sotomayor se queden con Eduardito.
¿Te imaginas ahora que la estúpida lo quiere adoptar? No hables así de Bárbara. Gracias a ella, hoy no estoy casado con una impostora. Bárbara me abrió los ojos. Le tengo un profundo agradecimiento. Voy a estar agradecido con ella de por vida. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿No te das cuenta de que siempre quiso separarnos? Ella siempre sospechó que eras una impostora, una trepadora, una mentirosa. ¿Y sabes qué? Desafortunadamente tuvo razón. Yo creo que Eduardito va a estar mejor con su familia. ¿Sabes qué? Yo sí creo que Bárbara va a ser una buena madre para Eduardito. Va a ser mejor madre que una presa como tú. Sí, lo vi súper conmovido con mi actuación, ¿eh? O sea, toda esa onda de, ay, estoy preocupada por mi primito. Mira, se la creyó enterititita. Ya sabes, en sacrificada yo, en mártir yo. Te lo dije, mía, ¿eh? A los hombres les encantan las mujeres con bebés, aunque lo dudes, ¿eh? Los usan como accesorios. Ay, sí, ya Sí, sé. sí. Además, ¿sabes qué? Pues ya le dije a todo el mundo en esta casa que voy a adoptar al mocoso, así que pues ya, la noticia ya está en boca de todos. Perfecto, amigues. Ahora lo importante es mantener a José Ignacio lejos de la impostora. No voy a hacer que vaya a caer en sus redes otra vez. Ay, no. ¿Y cómo le hacemos para que eso no pase? Pues creo que lo mejor sería infiltrarnos en la empresa. Vigilar sus pasos de cerca. Sí, me encanta. Eres un genio, amiguita. Uy, sí, mira, yo puedo hablar con mi suegrito para que me dé un empleíto ahí en Aqua, ¿no? No, mi Barbie. ¿No? No, tú no te puedes meter en la oficina así nada más. Se va a sentir presionado. Y eso a los hombres les choca. Los aleja. Pero, ¿y entonces? Pues ni modo, Barbie. Me va a tocar a mí hacer el sacrificio. Consígueme un empleo en Aqua y yo te vigilo a tu futuro marido. Para eso están las amigas. Sergio, buenos días. Buenos días. ¿Y Lucía ya se fue a Europa? Lucía ya está volando hacia España. Por fin. Por fin todo lo tengo en orden por esa parte. Qué bien. ¿Y esta hermosa señorita quién busca? Es una buena amiga. Viene a verme. Mucho gusto. Gerardo Altamirano. Encantada. Qué emoción conocerlo en persona después de verlo en tantas revistas. El honor es para mí. Y no me trates de usted. Siéntete cómoda. Aqua es tu casa. Además, sé reconocer a una hermosa modelo. Ay, por favor, Gerardo, déjate de eso. Ese tiempo ya pasó. Para una dama tan hermosa, el tiempo no existe. Quedas en tu casa, ¿no? Atiéndela como se atienden a las reinas en Aqua. Claro. Con permiso. Propio. ¿Qué haces aquí, eh? Sergio, llévala a que conozca las instalaciones. Claro. Quita toda esa porquería de fotos de esa y su supuesto hijo, que no quiero nada de esa mujer en mi oficina. Sí, señor. Y tú, Gabriel, convoca una junta que tenemos que resolver lo del diseñador. Quiero contratar al mejor, cueste lo que cueste. A ver, perdón, Rodolfo, pero eso es un tema para la junta directiva. De ahora en adelante, la junta directiva soy yo. Para hacerte más claro, aquí se terminó la democracia. Mando yo, decido yo y todo pasa bajo mi control. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Sí, te escuché. ¿Qué está pasando aquí, Rodolfo? Lo que ves, Andrea, tomo posesión de mi nueva oficina como presidente. Y no quiero que nada me recuerde a esa zorra. A ver, Rodolfo, esa es una decisión de la Junta, sí sabes, ¿no? Soy el presidente. Y si no te gusta, te vas. Me harías un gran favor, así me evitarías pasar por el mal momento de despedirte. No, a ver, vamos a calmarnos. Nadie está contradiciendo tus órdenes. A ver, Rodolfo, yo solamente estoy Tú preguntando... aquí en Venus, de ahora en adelante, no preguntas, no opinas y solo obedeces mis órdenes. Y si no estás a gusto... Rodolfo, por favor. Total, Andrea, fuiste su cómplice. Tenerte a mi lado es como tener una espía. Me sirves más fuera que adentro de la empresa. ¿Qué te pasa, eh? Ay, ¿qué pretendes? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué te pasa? Tranquilo, bájale a tu violencia doméstica. Si solo vine a conocer la empresa, que no puedo. No te pavones conmigo. Te conozco perfectamente. Todo lo calculas.
todo lo mides. Esta vez te equivocas. Quise verte. Te extrañé si tenemos mucho tiempo sin vernos. A ver, suéltame. Escúchame bien. Nadie en Agua puede saber que tú y yo tenemos tratos. Mucho menos que somos amantes. Relájate. Si soy una tumba. ¿Por qué le coqueteas a Gerardo? ¿Crees que soy idiota o qué? Celoso. Ay, no te digo. Eres un encanto. A ver, no te pases conmigo, ¿eh? No soy un idiota. Bueno, ya deja el drama. Si solo vine a verte a ti, papacito. Me gustas mucho. Y además, vine a platicarte de negocios. En Venus muchas cosas cambiaron. ¿No te interesa saber? ¿Ah, sí? A ver, ¿qué? Gánatelo. Mira, puedes pensar lo que quieras. Pero no me hice pasar por Eva para meterme en la empresa de los Sotomayor. Ni para quedarme con el dinero de la familia. Lo hice para proteger a Eduardito. Fue un juramento que le hice a mi amiga cuando salió embarazada de ti. Y decidimos encargarnos del niño juntas. Pues no. No lo recuerdo. Hace un par de años fuiste a San Miguel de Allende. Y ahí nos conociste las dos. Nos regalaste anillos y nos dijiste el mismo cuento por separado. Una gitana en España me leyó la mano y me dijo que hoy a las 4 de la tarde en San Miguel Allende iba a conocer a mi futura esposa. Dijiste que éramos las mujeres de tu vida. La diferencia es que yo no te creí, pero Eva sí. Eva pensó que tú eras el amor. Se dejó envolver en tu trampa y se entregó a ti con toda su inocencia, con toda su alma. Ella pensó que tú eras el paraíso. ¿Lo recuerdas? ¿Adán? ¿Recuerdas que ese fue el nombre que usaste para engañarla?